en comunicación directa o más o menos directa, con el menor número de intermediarios a los campesinos colombianos, que esa ha sido la gran tragedia del campo colombiano, campo que ahora estamos descubriendo por la pandemia. Ya lo descubrimos, ya sabemos que existe campo y que por el campo tenemos la comida. Pero cuéntenos cómo es esta iniciativa que nos parece vital para el futuro y que sea este uno de los buenos legados que nos deje el coronavirus. Pues mire, doctor Londoño, usted y yo hemos hablado muchas veces sobre este tema de la necesidad de llevar una estrategia que sea de la finca a la mesa. Y lo que está haciendo bueno ahora el ministro de Agricultura es eso, es buscar acortar los canales de comercialización. La pandemia, como usted bien lo dice, deja de presente la necesidad imperiosa de ajustar el sector a los nuevos patrones de consumo, y ante la imposibilidad por la reducción del consumo en los hogares de que mucha gente encuentre los canales tradicionales de consumo y obviamente el papel de los intermediarios, pues qué mejor que acortar esas puntas. Eso que va a permitir, uno, que se reduzcan los márgenes que van entre el productor y el consumidor final. Segundo, que se hagan más eficientes estos canales y que los productores tengan la posibilidad de tener menor volatilidad en su ingreso, porque cuando usted mira las cifras del crédito agropecuario y la siniestralidad de los créditos, el factor que más genera siniestralidad es la volatilidad de los precios. De tal manera que eso es una estrategia positiva, que además el ministro hizo algo muy interesante y es articularla con los gobernadores, con los secretarios de Agricultura, buscando que ellos también participen, no solamente para temas del sector privado, sino también para algo que hemos venido reclamando desde el Plan Nacional de Desarrollo, que es el tema de las compras públicas. Porque usted se dio cuenta en esos últimos 8 o 10 días que en muchas zonas del país había productos perecederos que literalmente no tenían mercado y millones de colombianos en la informalidad que tenían que estar guardados en sus casas, que no tenían que comer en municipios y ciudades intermedias y aún en ciudades principales. De tal manera que esto resulta muy pertinente para buscar acordar esos canales y sobre todo mejorarle más el ingreso al productor de nuestro país. Fundamental, fundamental. ¿Le da a usted la sensación, desde la perspectiva privilegiada que tiene, de que el país sí esté descubriendo ahora lo que significa el campo para su bienestar, para su progreso y para su futuro sobre todo? Pues mire, para quienes llevamos tanto tiempo dedicado al sector agropecuario, pues esto es como una realidad para los consumidores, para el Congreso de la República. El gobierno, yo creo que el gobierno del presidente Duque siempre lo ha tenido muy presente, pero indudablemente aquí lo que se debe demostrar es esa nueva realidad con hechos, porque Dios no lo quiera, pues terminamos pasando la pandemia y el campo vuelve a quedar en el último lugar de las prioridades en materia presupuestal, en materia de infraestructura, en materia de educación, en materia de la formalización laboral y también de la protección de los adultos mayores en sistemas de salud. De tal manera que, por lo menos nosotros, desde la SAC, usted sabe que es un gremio que representa 22 sectores de la producción, la mayoría de ellos de pequeños productores, pero también tenemos medianos y grandes. Pues aquí lo que tenemos es una esperanza, no solamente que este gobierno, sino que el gobierno que venga, sobre todo, también estructuralmente le van a dar una nueva mirada al campo, pero con hechos reales, no simplemente con palabras. Pero esto tiene que ser una política nacional, al margen de controversias de partidos y de detalles de momento y de gobernabilidades. Esto tiene que ser una gran política. El país tiene que descubrir que tiene una vocación agropecuaria de tal manera positiva que podría darle de comer al continente y a buena parte del mundo. Si explotáramos, por ejemplo, la altillanura, si explotáramos las mojanas, si explotáramos los llanos orientales. Aquí tenemos todas las posibilidades de desarrollo agrícola en un mundo que se está quedando sin comida, doctor Bedoya. ¿Será que vamos a dejar pasar esta oportunidad? No, yo estoy seguro que por lo menos el gobierno del presidente Duque en los 2 años que le quedan de gobierno no. Y es el momento también, y desde la Junta Directiva de la Sociedad de Agricultores de Colombia, le hemos venido diciendo mucho al gobierno, oiga, que hay que generar y qué buen legado le dejaría este gobierno al sector agropecuario una verdadera política de Estado. Y las comisiones del Congreso que nos han invitado generosamente en estos días a dar puntos de vista también se los hemos dicho. Por eso le digo yo, esto es una política de Estado donde se aprovechen esas 40 millones de hectáreas de potencial productivo, donde se pudiera reducir la informalidad laboral que es del 86%, donde se pudiera también, por supuesto, dar
prioridad en ciertas regiones del país a la producción competitiva de alimentos, donde se pudiera construir esa malla vial de red terciaria y tantas cosas más, la educación virtual, la formalización, como lo dije, de la mano de obra, porque ese es el verdadero hecho que necesitamos político, pero también, como dice usted, de largo plazo, para que se reivindique la ruralidad de nuestro país, porque lo que quedó claro en esta pandemia que es que los profesionales de la salud, la seguridad, los transportadores y los productores de alimentos son críticos en una situación de emergencia, y sobre todo la comida, porque si la gente sin comida, la gente muere. La gente se muere y antes de morirse se desespera y se exaspera. Ya tenemos noticias muy delicadas de robos en las ciudades. Se están robando hasta los cables que nos traen las señales de internet. Esto empieza a ser inaudito y es la gente desesperada porque no tiene comida. Y no tiene comida porque no la estamos produciendo, o porque no la estamos distribuyendo con eficiencia, o porque la gente no tiene con qué comprarla y el gobierno no puede llegar eficientemente en su auxilio. ¿Qué está pasando? De acuerdo, miren, esa es una cosa que es lamentable porque tenga usted presente lo siguiente, son 22 millones de ocupados en nuestro país, dejemos por fuera menores de edad y demás, pero son 22 millones de ocupados, 11 millones están en la informalidad. Vamos a decir que la gran mayoría de esos 11 millones de ciudadanos les tocó quedarse en sus casas, no pudieron salir a generar su ingreso en la venta de dulces, de limpiar vidrios de un carro en un semáforo, vender lotería, etcétera, etcétera, y por más esfuerzo que hicieron tanto el gobierno nacional como los alcaldes, pues los recursos, ya bien sea en dinero o simplemente en bienes, no les llegaron. Y eso genera una gran preocupación, porque como usted bien lo dice, son personas que tienen familias de 3, 4 personas y que no tienen cómo alimentarlos. Y eso ya les genera una preocupación mayor y la gente se desespera y ya sales a buscar comida en cualquier manera. De tal manera que por eso es tan importante la posibilidad de implementar ese artículo del Plan Nacional de Desarrollo que se gestionó desde la SAC con el apoyo del gobierno de los congresistas para el tema de las compras públicas, porque eso hace más eficiente el proceso. A las personas que están en la casa hay que tenerles su ingreso o su comida. Y ya hemos visto que por más esfuerzo que se ha hecho por parte del gobierno nacional, en la coordinación con los alcaldes y algunas actividades se están volviendo a una relativa normalidad, todavía quedan cientos de miles de colombianos, doctor Fernando, en sus casas que no pueden trabajar, que no tienen un ingreso, y a ellos hay que llegarles más eficientemente, más rápidamente, y por supuesto en eso el sector de alimentos resulta fundamental. Doctor Bedoya, nos han escandalizado, si es que ya somos capaces para el escándalo y para el asombro, de que muchos recursos que se van o que debieran irse para la compra de alimentos con destino a la gente que no los tiene en esta pandemia, se están perdiendo porque hay irregularidades, compras con sobreprecios, toda clase de maniobras se están adelantando para que o a la gente le lleguen más caras las cosas o definitivamente no le lleguen. ¿Cuál es la visión que usted tiene? ¿Eso sí es de ese tamaño o en general el programa de abastecimiento se está cumpliendo de manera regular? Pues mire, se ha visto mucho en temas regionales. A mí el presidente de Fede Cacao me lo decía el otro día en el departamento de Arauca. Allá hay una planta procesadora de cacao para producir chocolate y terminaron trayendo chocolate de otro departamento. De tal manera que uno dice, aquí es donde esos mecanismos tienen que afinarse, porque no puede ser que usted tenga sitios donde hay producción, donde hay perecederos que se pueden estar perdiendo y donde las compras se hagan en otros departamentos. Y por eso los sistemas de información son tan importantes, porque eso es lo que le va a permitir a los gobernantes y a los alcaldes tener las puntas conectadas y todos ganan la población que se beneficia, gana por supuesto el productor y también gana la alcaldía o la gobernación que hace más eficiente el uso de sus recursos. De tal manera que yo creo que desafortunadamente esas cosas sí se están presentando, pero en buena hora los organismos de control ahí están trabajando. Doctor Bedoya, hay un tema fundamental que hemos discutido, pero que tendremos que discutirlo todos los días. Es el tema del abandono del campo. ¿Cómo puede ser que los jóvenes estén abandonando el campo y no se estén quedando en el campo sino los viejos? Pasa, por ejemplo, dramáticamente en el café. El café que está ahora en una de las cosechas, la segunda cosecha importante, pero donde se puede estar recolectando el 35% del total del café que se recolecta en el país. ¿Cómo es eso posible? Resultado
del abandono, de la falta de oportunidades. El joven se desespera, ve los trabajos de su papá, ve que al lado de su papá campesino no hay horizonte y se viene para la ciudad y prefiere la vida en la ciudad a cualquier otra. Ese fenómeno se está tratando como conviene, se está examinando como conviene. Por ejemplo, para esta cosecha cafetera, ¿hay mano de obra suficiente? Pues mire que la Federación Nacional de Cafeteros hizo un gran esfuerzo, enorme esfuerzo de su gerente y de todo su equipo de trabajo con el gobierno para los protocolos de seguridad, pero también con alcaldes de los municipios caficultores de nuestro país, precisamente para, primero, proteger la salud de las personas que van a recoger la cosecha y, segundo, para encontrar la mano de obra. Y me contaba el doctor Roberto Vélez que hicieron cosas como las siguientes, pues como la mayor cantidad de actividades estaban cerradas, pues los jóvenes que antes se dedicaban al mototaxismo, pues se dedicaron a recoger café. Entonces fíjese que una carencia de oportunidades o unas problemáticas laborales en unos segmentos pues le generan oportunidades también a la hora de la cosecha. Y ahí es donde uno dice, si ven, el campo siempre está ahí con una posibilidad. Pero déjeme le complemento con lo siguiente, no es gratuito que los jóvenes hayan abandonado el campo, más allá de los temas de violencia y demás. También es esa desmotivación por no tener la posibilidad de un contrato laboral en función de lo que es la realidad del campo. Es decir, que tenga la posibilidad de tener salud en régimen contributivo, de pensar en una pensión, porque lo vieron en sus padres, lo vieron en sus abuelos, y nada de eso pasó. Y la gente evidentemente pues no quiere vivir malas experiencias que hayan vivido sus padres o sus abuelos, y eso ha generado que la gente se vaya del campo, y por eso tan importante esa necesidad de reestructurar el régimen de contratación para la ruralidad, porque usted se imaginará, solo en el mes de marzo tuvimos más de 1.5 millones de compatriotas que se quedaron desocupados. Esperemos las cifras de abril, y esa gran cantidad de colombianos en algún momento, ojalá encuentren empleo en las grandes ciudades, pero si aquí no hay un nuevo régimen de contratación que contribuya a que la gente vuelva a la ruralidad con 40 millones de hectáreas de potencial productivo, de las cuales solo están aprovechando 7, ahí también hay una política de Estado que ojalá este gobierno y el Congreso de la República le dejen al país, porque vamos a tener mucho desempleo y en el campo siempre va a haber oportunidades porque la gente tiene que comer. ¿Qué tal la cifra que usted da? 33 millones de hectáreas disponibles que no están siendo utilizadas. Ahí podría estar tranquilamente el futuro de Colombia, con una política agraria que no sea la de fulano, la de perano, la del ministro tal o la del ministro cual, sino una política del país. Por Dios, establezcamos una política de Estado, porque ahí está el futuro, en el campo colombiano, y ahí es donde tenemos. Usted recuerda cuando estudiábamos economía y nos hablaban de las ventajas relativas y de las ventajas absolutas. Ahí tenemos una ventaja absoluta, porque tierra, esa no hacen todos los días. Y la tierra cultivable, la tierra disponible, la tenemos en pocas partes del mundo, entre ellas en Colombia, doctor Bedoya. Esa es la realidad, pero parece que no la hemos descubierto. Pues esa es la gran esperanza que tenemos. Veo que usted y yo conseguimos en eso, que la gente le dé una nueva mirada al país. Eso también contribuiría a algo que es muy importante, mirar cuáles de los productos que hoy se están importando se pueden realmente sustituir gradualmente o hacer una producción competitiva, si son materias primas o en el caso de las frutas. O sea, es un mundo de oportunidades. Nadie va a negar las dificultades, por supuesto. Recuerde usted, este país, para esas 40 millones de hectáreas de potencial productivo, solo tiene 175.000 kilómetros de carreteras terciarias, y de ellas solo el 10% está en buen estado. De tal manera que lo que tenemos son retos, pero como usted dice, tenemos la tierra, tenemos el agua, podemos resolver los temas de seguridad jurídica, podemos resolver muchos temas adicionales si estamos pensando no en 2 o 3 años adelante, sino en una política de Estado hacia adelante. Desde la SAC siempre se ha mencionado todo este tema. Recuerdo mucho cuando se estaba en la campaña presidencial, la SAC sacó un documento que se llamaba La empresarización y la agroindustria son el camino, y estaban todas estas cosas que hemos conversado. Algunas de ellas van en marcha, otras requieren del apoyo del Congreso, otras seguramente trascenderán al siguiente gobierno, pero este es el momento, a raíz de lo que ha ocurrido en el mundo y lo que ha ocurrido en nuestro país, que ojalá quienes tomen las decisiones hagan cosas estructurales por el campo y no simplemente coyunturales. Doctor Bedoya, ¿sabe usted ya cómo cómo transcurrió el tema de las importaciones en Colombia en el mes de abril?
porque estamos muchos colombianos escandalizados con la cifra de más de 14 millones de toneladas de alimentos importados. Esto es una vergüenza nacional. En abril, ¿cómo se comportó esa cifra? ¿Lo sabe usted o todavía no la ha consolidado el DANE? Todavía no tengo el microdato, pero lo que le puedo decir es que no hay una gran variación frente a lo siguiente. El mayor bloque de importaciones que tiene el país es el tema de los cereales, del maíz amarillo para el consumo de la industria avícola, la industria porcícola y la industria piscícola, el tema de las semillas oleaginosas, el frijol soya, la torta de soya y también obviamente el trigo y la cebada. Ya después vienen obviamente productos como son el caso de las frutas, también vienen algo de cárnicos, lácteos, algo de legumbres por supuesto y algo de café, curiosamente, como ustedes siempre bien lo han notado. Indudablemente hoy tenemos unos dolores que hacen parte de esa revisión que le hemos solicitado al gobierno de la Comunidad Andina de Naciones, como ocurre con el caso del arroz, el caso del azúcar, y en general pues también nos vemos abocados a las importaciones de aceite de palma y de etanol, el primero en el caso del Ecuador y el segundo en el caso de los Estados Unidos, y también lo que fue el tema de las papas, a pesar de la decisión que muy sanamente tomó el gobierno de unos derechos compensatorios por un tema de dumping a la Unión Europea. También que ese es como el panorama que de manera general le podría decir el caso tanto de materias primas para la industria pecuaria y como el caso de alimentación, ya alimentos perecederos, frutas y los otros que le mencionaba. De manera pues que es posible que las importaciones de alimentos hayan continuado su cifra vergonzosa para Colombia, que no es capaz de producir maíz. Pudiéramos producir todo el maíz que se necesitara. Hay ciertas cosas donde nuestra vocación productiva es limitada, como la del trigo, pero el maíz, por Dios, ¿cómo no producimos maíz y cómo no producimos frijol y cómo no producimos, bueno, hasta café importamos? Ese es el último de los colmos. Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, muchas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad.